Los suelos blandos y variables presentan un problema para los ingenieros civiles involucrados en construcción de caminos, carreteras, vías de ferrocarril, estacionamientos y pavimentos industriales. El reemplazo de una subrasante débil con relleno importado o el tratamiento de dicha subrasante son soluciones caras y pueden causar daño al medio ambiente. Una solución que elimina estos problemas, ofreciendo ahorros considerables comparada con métodos tradicionales, son las geomallas Tensar. Estas geomallas son estructuras poliméricas rígidas fabricadas para aplicaciones en construcción. Tensar ha desarrollado una amplia gama de mallas, cada una designada con diferentes resistencias y aperturas para el mejoramiento de subrasantes, refuerzo de subbases granulares, bases y balastos de ferrovías. Las geomallas Tensar tienen una gran resistencia a la tensión y a las cargas dinámicas como resultado del singular proceso de fabricación de Tensar. Están formadas partiendo de una lámina polimérica agujereada con un sistema controlado de aperturas, y esta lámina entonces es calentada y estirada para producir geomallas de gran resistencia y uniones integrales. Estas geomallas son también tremendamente rígidas, con un alto grado de estabilidad dimensional y la capacidad de demostrar su resistencia a niveles muy bajos de deformación. Cuando se coloca el relleno sobre la geomalla, este se traba con la geomalla debido a sus aperturas. Las cargas impuestas en la geomalla son transferidas a lo largo de su estructura, gracias a las uniones integrales de la geomalla. A medida que las cargas son transferidas, las otras características de la geomalla, módulo de tensión, resistencia, rigidez y rigidez torsional, entran en juego para resistir las cargas impuestas. Cada una de las características físicas de la geomalla juega un papel en el comportamiento de la misma. La reducción de alguna de estas sería un eslabón débil, limitando el comportamiento de la geomalla. La integridad estructural de la geomalla asegura que el relleno permanece confinado y las cargas impuestas son distribuidas sobre una amplia superficie. Las geomallas Tensar pueden resistir contra daños durante la instalación, aún compactando un relleno inferior y angular sobre la misma. Teniendo estas propiedades, las geomallas Tensar pueden desarrollar dos funciones diferentes: mejorar la subrasante y reforzar la base. Cuando la subrasante es muy débil para soportar las cargas, normalmente se incrementa el espesor de la base para reducir la presión en la subrasante. A mayor espesor y resistencia en la capa base, más amplia la distribución de las cargas. Sin embargo, a menudo se requiere una sobreexcavación para eliminar suelos blandos y reemplazarlos con rellenos selectos de mayor resistencia. Las geomallas pueden cambiar la aparente capacidad de soporte de la subrasante sin necesidad de capas de relleno de mucho espesor y con mínima sobreexcavación. En muchos casos, la sobreexcavación puede ser eliminada. Las geomallas hacen esta labor mediante la distribución de cargas sobre un área mucho más extensa de la subrasante débil. De hecho, hacen que cada capa de relleno se comporte como si tuviera el doble de espesor. Aun cuando la subrasante sea de buena calidad, pueden ocurrir fallas en la capa base. Aquí también entran en juego las geomallas Tensar, reforzando el agregado de la capa base por confinamiento de las partículas granulares del relleno. Como resultado, hay una resistencia a los movimientos laterales del relleno, los cuales son el mecanismo principal de las fallas en la capa base. En segundo lugar, el agregado y la geomalla forman una estructura compuesta, mucho más resistente a la deformación que una capa base no reforzada. Por lo tanto, el espesor de la base puede ser reducido hasta un 40% o un espesor equivalente de agregado puede resistir entre un 150 y un 400% más de ciclos antes de que ocurran fallas. Además, el entrelazo de la geomalla y el relleno hacen que la compactación requerida sea más fácil de obtener, especialmente sobre subrasantes muy débiles. Si observamos la dinámica de una capa base bajo carga, la función de la geomalla es aún más evidente. Consideremos la manera como actúan las partículas de piedra en el área de separación entre el relleno y la subrasante cuando hay tráfico en la superficie. En este caso, ambos mecanismos entran en juego. Las partículas individuales del relleno oscilan y rompen la parte superior de la subrasante, la cual se moviliza hacia arriba para llenar estos vacíos. Este mecanismo se conoce como bombeo. Aunque estos movimientos pueden ser pequeños, el bombeo puede causar contaminación del relleno y una gran reducción en su resistencia a la fricción. La capacidad portante disminuye y el agregado se mueve lateralmente, creando surcos o baches en la superficie.
Al instalar una geomalla biaxial entre relleno y subrasante, las partículas del relleno penetran en la geomalla, trabándose en sus aperturas, reduciendo la oscilación, movimientos laterales y el efecto de bombeo. Este entrelazado mecánico también dispersa fuerzas verticales sobre la malla, permitiendo que se forme un arco bajo la carga, aumentando su capacidad portante y la vida útil de la fundación. La geomalla también actúa como pieza estructural, transfiriendo cargas a bajas deformaciones e inhibiendo los movimientos laterales del agregado. Un ejemplo del comportamiento de las geomallas Tensar tuvo lugar en una autopista de Maryland. La Administración de Carreteras necesitaba ensanchar la Ruta 50 para acomodar el aumento de tráfico, enfrentando un grave problema. Había suficiente espacio en el derecho de vía para expandir 2 nuevos carriles, utilizando el área del medio y los hombros de la ruta existente, pero la subrasante debajo de la carretera existente y la nueva área de tráfico era totalmente inadecuada. Para compensar por su muy baja capacidad portante, se podría sobreexcavar, remover la subrasante inadecuada y rellenar con una ancha capa de relleno selecto de alto costo. Esta opción fue considerada menos efectiva que la utilización de geomallas Tensar para mejorar la capacidad portante de la subrasante. Se desenrolló la geomalla directamente sobre la subrasante ya limpia y se colocó el relleno sobre la geomalla. Se logró una rápida y buena compactación cuando la geomalla se entrelazó con el relleno, formando la capa base. Primeramente se construyeron los carriles exteriores con una capa de asfalto cubriendo la capa base ya reforzada. La estabilidad de las nuevas secciones construidas fue excelente, aún bajo cargas pesadas. El uso de geomalla permitió un programa de construcción más corto de lo normal, resultando en una interrupción mínima del tráfico en esta ruta crítica y de gran volumen vehicular. Encontramos un caso similar en la Florida, donde hacía falta aumentar la capacidad de la autopista interestatal 75. Una de las autopistas más transitadas de Estados Unidos, la I-75 es la principal ruta de acceso a las atracciones turísticas del centro de la Florida. Desafortunadamente, los suelos en las áreas laterales marcadas para los nuevos carriles eran inadecuados para soportar el pavimento. En vez de sobreexcavar 1,20 m y rellenar con material selecto, el Departamento de Transporte de Florida eligió sobreexcavar 60 centímetros y mejorar la subrasante debajo de la nueva subbase con geomallas Tensar. Una segunda capa de geomalla Tensar se utilizó para reforzar la base caliza debajo de la autopista y de las áreas laterales. Las 2 capas de geomalla han creado una base flexuralmente rígida con un reducido potencial de deformación lateral y asentamientos a largo plazo. Se realizaron ahorros considerables en los costos del relleno, tiempo, construcción, utilizando la geomalla, y también se redujo la disrupción del tráfico, ya que se importó una cantidad mucho menor de relleno selecto. En Sudamérica, una compañía petrolera necesitaba construir una vía de acceso de 150 kilómetros a través de la selva tropical. El método tradicional de construcción hubiera sido un camino empalizado, utilizando troncos cortados y colocados en hilera, formando el pavimento. Este método habría requerido talar un área muy extensa, ya que el área deforestada para la carretera solamente produciría un 30% de la madera requerida. La preocupación de la compañía por el medio ambiente llevó a sus ingenieros a buscar otra solución. Dichos ingenieros también tenían que considerar suelos saturados, blandos y de gran plasticidad, una cantidad limitada de relleno aceptable y 5 metros anuales de lluvia. La respuesta fue cortar el más mínimo número de árboles y utilizar geomallas estructurales Tensar. Una capa de geomalla biaxial fue colocada directamente sobre la superficie deforestada para mejorar su capacidad portante. 30 centímetros de arena de río fueron colocadas sobre la geomalla como capa de subbase y contenida lateralmente con una envoltura de geotextil. Una segunda capa de geomalla fue colocada y unos 30 centímetros de grava fueron colocados sobre esta segunda capa de geomalla, y esta base reforzada sirvió como la superficie de la carretera. La geomalla permitió el máximo y más eficiente uso de la arena y grava, creando el menor espesor posible de pavimento y reduciendo los costos de extracción y transporte de material granular. El resultado fue una carretera estable con menor impacto en el medio ambiente, dando condiciones óptimas a un pavimento traficado por camiones y equipo pesado. Las geomallas Tensar tienen altos módulos de deformación a la tensión y resistencia a la torsión, además de una gran capacidad de trabazón con los materiales de relleno. Como resultado, son estructuras muy resistentes a bajos niveles de deformación. Por otra parte, los geotextiles producen algún refuerzo mediante el efecto de membrana, pero para poder movilizar la resistencia a la tracción necesaria para crear este efecto, dichos geotextiles deben sufrir grandes deformaciones. De manera que esas altas resistencias a la tracción asociadas con algunos geotextiles nunca pueden ser movilizadas.
Esto es particularmente crítico en condiciones de trabajo que requieran bajas deformaciones. Es importante observar que los geotextiles no pueden entrelazarse y trabarse con el agregado de relleno para impedir los movimientos laterales, resultando en dramáticas diferencias entre la capacidad de soporte de los geotextiles en comparación con las geomallas Tensar. Los resultados del uso de las geomallas Tensar han sido ampliamente documentados, tanto en obra como en experimentos controlados. En un estudio reciente del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para pavimentos diseñados para soportar aeronaves, se concluyó que si los geotextiles fueran utilizados en la estructura, ningún aporte estructural debe ser atribuido a dichos geotextiles. Los geotextiles deben ser utilizados para funciones de separación, filtración o drenaje, o una combinación de estas funciones. Después de esta evaluación, el Cuerpo de Ingenieros construyó una pista experimental llamada Waterways Experiment Station, donde se evaluaron varios tipos de geomallas como refuerzo de base en pavimentos diseñados para soportar cargas de aviones. Las geomallas biaxiales Tensar BX1100 formaron una estructura de pavimento que aguantó 2.7 veces más aplicaciones de carga antes de fallar que la sección con base granular no reforzada. La sección reforzada con geomalla Tensar BX1200 soportó 4.7 veces más aplicaciones de carga antes de fallar. La conclusión es que se puede obtener una estructura de pavimento mucho más duradera utilizando las geomallas Tensar. Las geomallas Tensar son soluciones probadas y comprobadas técnica y económicamente para el mejoramiento y refuerzo de bases granulares. Las geomallas y el relleno forman una estructura mucho más resistente. En el mejoramiento de subrasantes, las geomallas distribuyen las cargas y reducen la presión en dicha subrasante. Como refuerzo de bases, las geomallas crean una estructura de pavimento mucho más duradera, aumentando la vida útil del pavimento y proporcionando una reducción significativa de costos en dicho ciclo de vida útil. Además, se pueden construir carreteras con un 40% de reducción en el espesor y costo del agregado granular sin reducción en su desempeño. Si desea más información, por favor contáctenos a través de nuestro representante local en su país o en nuestras oficinas de Atlanta, Georgia.